Hola amigos. Bueno, pues como os dije, voy a explicar el significado de los planetas y lo que representa desde el punto de vista tradicional. Eh, Más adelante también daré una explicación de lo que representan los planetas desde el punto de vista de la astropsicología moderna. Pero hoy quiero dar una visión desde la astrología tradicional porque es mucho más desconocido. Así que vamos a empezar por el Sol. Todos los planetas representan unos principios espirituales. Recordemos que en la astrología tradicional los planetas representan distintas energías y también distintos principios que están dentro y fuera de nosotros. Entonces, el Sol como principio representa la vida, el espíritu, la síntesis, lo que es eterno, la evolución. Y en cuanto a sus atributos, el Sol es un planeta masculino, positivo, caliente y seco. Ya explicaré más adelante qué significa que el Sol sea caliente y seco, aunque quizá aquí lo estáis interpretando desde un punto de vista, digamos, de caliente y seco como cualidades normales. Y aquí se refiere a cualidades alquímicas que tiene la materia, ¿no? Que tiene la naturaleza también, ¿no? Entonces ya explicaré cuáles son las cualidades primitivas, caliente y frío, seco y húmedo, y cómo se comportan. Cuando hablemos de la energía, lo veremos. Bien, entonces el Sol representa todo lo que tiene vida, luz y brillo. En la alquimia se vincula con el Sol, que es el metal más noble, ¿no? El Sol simboliza la autoridad y, bueno, a continuación vamos a repasar todas las analogías del Sol, teniendo en cuenta lo que simboliza en la vida. Ya he dicho, simboliza la autoridad, la realeza, el sexo masculino, la organización, el éxito, la gloria, los cargos importantes, las regiones cálidas, las personas y las cosas de aspecto radiante, brillante, coloreado, majestuoso, suntuoso, multicolor. La impresión de poder, un consejero franco con criterio y que es veraz, éxito en la profesión, personas importantes, el padre, en general, los hijos y el amor. Pero representa el padre en general, no el padre particular, sino el padre en general, los hijos en general y el amor en general. Los golpes de fortuna, el oro, palacios, propiedades mmm, monetarias, edificios públicos. Y además se vincula con el amarillo oscuro, el dorado, el naranja, el purpúreo, además con los animales como el león, el águila, el halcón y el gallo, que estos animales tienen cualidades muy solares. El día domingo se vincula con el sol y el oriente. Muy bien. Vamos a ver, aquí todas estas analogías en astrología lo llamamos significaciones y tienen que ser utilizadas en la interpretación vinculándolas con los asuntos de la carta natal. Os voy a poner un ejemplo. Con los asuntos de la carta natal, pero que por cierto vienen reflejados en las casas, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Si el Sol, por ejemplo, está en la casa 4, como en esta carta, que es una carta que
aleatoria que he hecho ahora mismo, ¿no? Pues obviamente si la casa 4 representa, por ejemplo, la familia, pues podríamos decir que la familia de la persona pues puede ser una familia importante. La persona puede provenir de una buena familia. Ahora, aquí estoy empleando uno de los significados de la casa 4 en relación al Sol. El Sol está adoptando las cualidades de la casa 4, está canalizando sus cualidades a través de la casa 4 y la casa 4 está con todos sus asuntos siendo coloreada por el Sol, porque otros temas, por ejemplo, que pueden tener que ver con la casa 4, que quizás sean mucho más concretos, como por ejemplo el hogar donde uno vive, el hogar físico, pues adquiere también las cualidades del Sol. Y por ejemplo, el Sol representa cosas brillantes, pues desde luego la persona va a vivir en un lugar soleado. El Sol representa las cosas importantes. Bueno, pues desde luego la persona pues puede vivir a lo mejor cerca de un ayuntamiento o cerca de la Diputación o cerca de un organismo oficial, por ejemplo. Y también los planetas colorean con sus cualidades las personas que están vinculadas con la casa donde se encuentran. Y claro, si la casa 4 representa el padre en la astrología tradicional, y tú tienes, por ejemplo, el Sol en la casa 4, pues quizá tu padre sea un personaje importante. Claro, pero si el Sol en vez de tenerlo, como en esta casa, en esta carta, perdón, en la casa 4 lo tuvieras en la 7, pues a lo mejor la persona importante podría ser tu pareja. A lo mejor tu pareja podría tener un cargo. Si el Sol, por ejemplo, estuviera en la casa 3, pues a lo mejor sería un hermano, porque la casa 3 tiene que ver con los hermanos. Es que fijaros como las casas representan cosas muy concretas en astrología tradicional, que ya veremos. Y el planeta, con sus analogías, siempre va a matizar cómo son las cosas y las personas que tienen que ver con la casa en que se encuentran. Por eso, si el Sol, por ejemplo, que representa lo brillante, está en la casa 4 que representa, por ejemplo, el padre, la persona puede tener un padre brillante. Esto que estoy haciendo se le llaman interpretaciones descriptivas. Pero para hacer estas interpretaciones y determinaciones descriptivas porque de lo que se trata es pues de describir un área, una persona, detallarlo como será, pues de la vida del consultante, pero para hacerlo tenemos que conocer bien las analogías del planeta, las cosas que el planeta significa en la vida. Entonces, de eso se trata en este vídeo que os estoy haciendo. De esto trato, de que conozcáis las significaciones de los planetas, y he empezado por la del Sol. Otro día hablaré de las significaciones de la Luna. Y estoy hablando en principio de las significaciones generales. Recordemos una vez más, lo voy a repetir, cuáles son las significaciones del Sol. Las significaciones del Sol, repito, son la autoridad, la realeza, el sexo masculino. El sexo masculino, por ejemplo, emplear esta significación, por ejemplo, si lo tienes en tu carta natal, el Sol en la casa 5, es más probable que tengas hijos a que tengas hijas. Y en el caso de que tuvieras hijas, pues serían
mujeres bastante masculinas, es decir, mujeres muy activas y con un aspecto poco femenino. Pero lo más probable es que vayas a tener hijos. Claro, aquí estamos suponiendo que solo esté el Sol en la casa 5, porque si hubiera otro planeta en la casa 5, ahí ya se mezclan las influencias. Bien, pues sí, el Sol representa también, además de lo masculino, las regiones cálidas. ¿Y esto de qué nos sirve? Pues si por ejemplo tienes el Sol en la casa 9, pues puedes saber que vas a ir a vivir a un lugar, perdón, a ir a vivir, no, estaba pensando ahí en la casa 4, que vas a ir de viaje a lugares cálidos, brillantes, radiantes, porque el Sol representa, acordaros, todo lo radiante, todo lo brillante, todo lo coloreado, todo lo majestuoso, todo lo suntuoso, todo lo multicolor. El Sol representa también el poder en reserva. A veces puede representar una persona que te dé consejo. Y en general, esto es muy importante, porque mirar, el Sol en general representa al padre, al marido, pero eso es en general. Sin embargo, en una carta particular, el Sol solo hablaría de cualidades del padre si el Sol está en la casa 4. ¿Por qué? Porque aunque el Sol en general hable del padre, cuando el Sol está en una carta natal, solo habla del padre si el Sol rige la casa 4 o se encuentra en la casa 4. Porque a esto se refieren las determinaciones planetarias, a vincular el significado del planeta con la casa en la que se encuentra. Espero que me entendáis, porque por ejemplo, si el Sol estuviera, por ejemplo, en la casa 10, el Sol no representaría al padre en particular del cliente o del consultante, sino representaría a la madre, porque la casa 10 es la madre. Entonces el Sol no representaría al padre en particular, el Sol por sí mismo siempre representará al padre, pero como concepto general, pero en una carta particular no. Y ya os digo, si el Sol estuviera, por ejemplo, en la casa 10, representaría cualidades de la madre. Probablemente la persona tendría una madre brillante. Si el Sol estuviera, por ejemplo, en la casa 7, representaría a la pareja de la persona. La pareja probablemente pues, puede tener una persona brillante. El Sol también representa los golpes de la fortuna, el oro, los valores, palacios, propiedades, también edificios públicos. Por eso dije que si el Sol estaba en la casa 4, la persona podía vivir cerca de un lugar público. Y hasta podemos tomar en cuenta los colores, porque el Sol representa el amarillo oscuro, el dorado, el naranja y el púrpura. Obviamente, si el Sol está en la casa 1, estos pueden ser tus colores favoritos. Te puede gustar vestirte con estos colores. Si el Sol, por ejemplo, está en la casa 4, pues puede que te guste decorar tu casa con estos colores, ¿no? Y luego, bueno, en cuanto a los animales que representa el Sol, insisto, son símbolos de animales como el león, el águila, el halcón y el gallo, que representan muchas de las cualidades que tiene que ver con el Sol. Bueno, no me quiero extender mucho en este vídeo. De momento solo me quiero centrar en lo que simboliza el Sol en general, por analogía, para ser utilizado en la carta natal. Evidentemente que simboliza muchas cosas más, pero yo sencillamente he querido daros algunas pistas para que vosotros lo podáis aplicar. Claro que para esto
tenéis que conocer también el simbolismo de las casas, lo que las casas representan concretamente. En astrología predictiva, lo importante en la carta natal son los planetas y las casas. Ya veremos que los signos en astrología predictiva y clásica no importan tanto. Ya iré explicando poco a poco el por qué es así. Bueno, pues os dejo con este pequeño tip, con esta explicación de los significados del Sol, y volveré en un próximo vídeo a seguir con los otros planetas hablando de la Luna.